Muy bien, buenos días de nuevo. Después de este breve pero intenso acto de inauguración, en el que nos han acompañado el alcalde de Guadalupe, Rosa Balas, nos ha acompañado también el guardián custodio del Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, y mi buen amigo, el vicerrector de Extensión Universitaria, Juan Carlos Iglesias, que mando un cordial saludo. Pues vamos a comenzar con el contenido de este congreso. Congreso que ha sido diseñado fundamentalmente por el doctor Sigfrido Vázquez de la Universidad de Extremadura y la doctora Sagrario Morán de la Universidad Rey Juan Carlos. Y para ello, qué mejor manera de empezar que contar con la presencia de don Ramón Jáuregui, que tiene una vida comprometida a la causa de Europa, tiene una vida comprometida a la causa y a la política española, que tiene un amplio currículum, del que solamente quisiera señalar en este momento que ha sido diputado en el Parlamento Vasco durante distintas legislaturas, diputado en el Congreso Español también, en distintas legislaturas, y miembro del Parlamento Europeo prácticamente de manera casi impida desde 2009 hasta 2019. Él llegó a ser ministro de la Presidencia del Gobierno de España y en la actualidad es presidente de la Fundación Euroamericana desde junio de 2019, copresidente de la Asamblea Parlamentaria, lo fue en su momento de 2015 a 2019, y es miembro de la Academia Europea de Juste. Él nos va a hablar sobre los pactos necesarios para la reconstrucción de América Latina y lo único que les pido es que le escuchen con mucha atención, porque con exposiciones de este tipo y en el lugar en el que nos encontramos, en este lugar, como he dicho, tan emblemático, en esta bella ciudad de Guadalupe, yo creo que se hace realidad eso que decía Lope de Vega, que en algunas ocasiones un cielo en un infierno cabe. Bien, damos la palabra, por tanto, a don Ramón Jáuregui. Muchas gracias, Castor. Buenos días a todas y todos. Estoy encantado de estar aquí con ustedes en este marco incomparable, aunque sea un tópico decirlo, realmente lo es. Solo deseo que los asistentes a este curso puedan venir el año que viene a estar aquí con todos nosotros. Agradezco a todas las instituciones su presencia. Hablando de las conexiones entre América Latina y Europa y entre Extremadura y América Latina, he recordado con particular emoción la devoción a la Virgen de Guadalupe en México. Y no es casualidad, obviamente, por razones que todos entendemos, pero quizás solamente ver las procesiones populares en México por la Virgen de Guadalupe expresan en gran parte toda esta tradición que nos une, toda esta fraternidad que mantenemos América Latina y el Caribe con Europa, con España y, por supuesto, con Extremadura. Tengo que hablar sobre esas relaciones en el comienzo de este curso que el profesor Castor ha preparado, yo creo que con extraordinaria inteligencia, y tengo que hacerlo sobre la base de un reconocimiento a nuestra realidad dramática, porque la pandemia ha generado una sensación de drama humano en todos nosotros, en todo el mundo, pero también de esperanza. También de esperanza, y no es una paradoja, porque hay muchos episodios históricos que muestran que son compatibles el drama y la esperanza. Al final de la Gran Depresión en Estados Unidos y en todo el mundo, a finales de los años 20, había drama en la sociedad y hubo esperanza con el New Deal de Roosevelt. Al final de la Segunda Guerra Mundial había drama, obviamente, ya lo creo, en Europa. Y sin embargo, la esperanza alumbró el estado del bienestar. Toda la historia de la humanidad está construida sobre esa paradoja, que no lo es. Y eso es lo que quiero trasladarles hoy, la sensación de que los dramas que estamos viviendo, muy grandes, muy graves, en términos de sufrimiento, en términos de fallecimientos, de contagios, en todo el mundo, muy especialmente en América Latina, debo recordarlo, pero también en Europa, obviamente, tienen que estar transformados en esperanza.
Yo he pensado en esta intervención en la necesidad de construir esa esperanza sobre pactos, porque creo sinceramente que la política, en tiempos como este, necesitan grandes pactos. La política no puede hacerse en estos momentos sin comprender que hay un pacto intergeneracional, porque mucho de lo que decidamos hoy compromete a nuestras próximas generaciones y que todo lo que en el fondo construyamos tiene que hacerse sobre la base de un esfuerzo colectivo. Y por eso el acuerdo político, en mi opinión, entraña en gran parte la esencia de la política del momento. Una política que, no lo olvidemos, tiene que construirse sobre unas evidencias que nos rodean. Y la evidencia es la incertidumbre, curiosamente, porque estamos impregnados de incógnitas sobre este futuro inmediato, porque hay muchas cosas que no sabemos muy bien cómo las vamos a realizar. Es por eso que quiero describir mi propuesta de pactos entre América Latina y Europa sobre la base de un reconocimiento previo a los paradigmas que configuran la incertidumbre del momento. Recordemos, por ejemplo, la que existe entre tecnología y empleo, el gap que nadie puede describir plenamente entre la tecnología, las disrupciones que se están produciendo tecnológicamente y el empleo que seremos capaces de generar. No sabemos seguro si habrá empleo para todos. No sabemos cómo configurar el mundo laboral en una disrupción digital que lo está rompiendo todo. Pero como ese podríamos plantearnos incertidumbres sobre nuestro propio modelo democrático, porque hay, sin duda, un asalto a las democracias desde los viejos populismos. Los populismos son viejos, no los hemos inventado ahora. Vienen porque ya existieron, pero es una tentación humana tan fácil y tan peligrosa. Hay que renovar el contrato social, el que une a ciudadanos con el espacio político, el espacio público organizado. Ese contrato social está atacado por nuevos elementos, la desigualdad, por poner un ejemplo. La desigualdad enorme en América Latina, pero también en Europa. Y ese contrato social que hace fuerte a la democracia entre ciudadanos e instituciones públicas, hay que renovarlo. Y no sabemos muy bien cómo. Hay un multilateralismo en la gobernanza de la globalización seriamente dañado, especialmente en estos tiempos post-trumpianos, después de lo que ha sido el asalto al tablero del orden mundial que hizo el anterior presidente de los Estados Unidos. Hay una geopolítica atravesada por nuevas guerras frías o por viejas guerras frías, pero la hay entre Estados Unidos y China. La hay, hoy mismo lo estamos viendo en los periódicos, entre Estados Unidos y Rusia. Hay un planeta que quiere salvarse, pero tenemos derecho a preguntarnos si no es ya demasiado tarde. Hay un movimiento migratorio en todo el mundo, porque estamos en la etapa, en la vida, en la era de la interconectividad. Y todo el mundo quiere vivir y tienen derecho a ello, pero no tenemos organizados los sistemas, el derecho, los acuerdos para ordenar los movimientos migratorios. Sobre este fondo de incertidumbre crecen también las demandas para construir nuestra propia esperanza. La Unión Europea y América Latina han vivido y están viviendo la crisis de la pandemia, también entre esa mezcla de dramatismo y esperanza. La Unión Europea comenzó la gestión de la pandemia desordenadamente. Hubo un montón de actuaciones de los diferentes países, incluidas cierres de frontera, que generaron la sensación de una Unión Europea inexistente. Pero hoy vivimos con una extraordinaria esperanza, porque la Unión Europea ha sido capaz de reaccionar comprando las vacunas para todos los europeos. Es verdad que con incidentes, pero hay una Unión Europea capaz de gestionar la vacunación para 500 millones de europeos por igual.
de comprar las vacunas, de negociar con los laboratorios, de gestionar el COVAX, es decir, la posibilidad de que las vacunas lleguen a todo el mundo. Eso es la Europa unida que ha sido capaz de reaccionar a los efectos socioeconómicos de la crisis, creando un fondo extraordinario y dando un paso en su integración maravilloso que jamás habíamos dado, que es endeudarnos colectivamente y prestar el dinero a los estados de la Unión Europea en función de sus necesidades, en función del nivel del sufrimiento de la pandemia. América Latina no tiene una integración capaz de hacer todo esto, tenemos que reconocerlo. Y sin embargo, y quizás también por esto, ha sufrido más la pandemia, y lo hemos dicho muchas veces, el 8% de la población de América Latina en relación con el mundo y el 30% en fallecimientos y en contagios en relación con los niveles mundiales. Es una desproporción dramática. Y sin embargo también han surgido esperanzas en América Latina, las que surgen de una población en gran parte avanzada, educada, joven, dispuesta al futuro, que ha utilizado lo que anteriormente eran las tecnologías para el entretenimiento, para la comunicación, las ha empezado o las está utilizando ya para la educación, para el comercio y para el teletrabajo. Es decir, que hay también las expectativas de una región del mundo que quiere aprovechar las derivadas de la pandemia, las positivas, para abrir la puerta de la esperanza a una recuperación y a un futuro mejor. No lo hacemos en América Latina sobre una estructura fácil, porque tenemos que reconocer que, aunque sea un tópico decirlo, no podemos olvidarlo, que operamos sobre un espacio político institucional demasiado desunido y con fracturas en su sistema político institucional muy serias. Países muy desunidos, con altas tasas de pobreza y de desigualdad, lo sabemos bien, demasiada inestabilidad política en muchos países, altas tasas de población laboral informal, muy dependiente en su economía de los recursos naturales, de sus commodities, no suficientemente entroncada la región en las cadenas de producción, en las cadenas de valor de las grandes multinacionales, estados a veces demasiado débiles, con fiscalidad demasiado baja. Pero repito, la esperanza se abre sobre una demografía potentísima, contraria, curiosamente, a la que tenemos en Europa, muy envejecida. Hay una población joven extraordinariamente pujante en América Latina, con niveles de educación bastante altos, colectivamente hablando, con las potencialidades de una región uniforme en lo cultural, con un solo idioma, prácticamente con dos, afortunadamente de raíz común, con valores semejantes sobre lo que es nuestra forma de organizar nuestra vida colectiva, la democracia, el Estado de Derecho, los valores de la libertad, y sobre la fuerza atractora de unos cuantos países que a veces olvidamos son claves en la concepción de América Latina y el Caribe en su conjunto, porque son fuerzas tractoras muy potentes. Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia. Sobre este cuadro de desventajas y de dificultades, pero también de expectativas, es sobre los que yo quiero trazar en mi intervención una hoja de ruta, un camino para que este tiempo que se abre, porque se va a abrir a finales de este año, porque vamos a vencer la pandemia, porque nos vamos a vacunar un poco más tarde, un poco antes, sobre este escenario seguro, hay que abrir una puerta a la esperanza de unos continentes, de unos europeos y de unos latinoamericanos que hacemos las cosas que tenemos que hacer. Y yo he denominado pactos posibles. Yo diría pactos necesarios, no sé si posibles.
confieso mi duda, porque a veces el panorama político no ofrece razones para el optimismo, y déjenme que lo diga con esta franqueza. Pero son pactos necesarios, que marcan una hoja de ruta, que configuran lo que tenemos que ir haciendo en los próximos años para que este tiempo que se abre sea un tiempo de esperanza. Para que efectivamente la pospandemia sea como el New Deal en los años 30 norteamericanos, o sea como el salto adelante que dio Europa en su integración y en la creación de un espacio civilizatorio, democrático y social como nunca tuvimos en nuestra historia. Esos pactos yo querría sostenerlos sobre la base de lo urgente y lo importante. Y creo que ambas cosas en este caso son compatibles. Empezaré por orden de urgencia, pero no le quito importancia a ninguno de los elementos que quiero describir. Primer pacto que necesitamos es el pacto para la pronta vacunación. Este es el más urgente y desde luego también el más importante. ¿Qué está pasando con la vacunación? Está pasando que el país que puede compra y el que no puede vacunar a sus ciudadanos. Así de brutal, así de crudo, esa es la verdad. Europa está participando en una organización internacional que es COVAX para asegurar que toda la población del mundo se vacune. Y curiosamente Europa está aportando la mayor cantidad de dinero, 2.000 millones de euros, a esa organización para que las vacunas se repartan, para que los países pobres puedan recibir vacunas porque no pueden comprarlas. Se trata, por tanto, de utilizar COVAX y sus fondos públicos para que todos los países de la región europea y, desde luego, de América Latina, dispongan de vacunas. Ayer nos comentaba en un webinar, en una reunión que tuve también con Rebecca Grispan, patrocinadora también de este curso y estará en la clausura del mismo, un dato que me parece absolutamente fundamental conocer. Ella decía que cada trimestre que se retrasa la vacuna representa en torno a 2,5 puntos de PIB para la región. Es un dato escalofriante porque realmente la falta de previsión en el crecimiento que nos va a arrastrar a todos a que recuperemos el PIB que teníamos en el 19 en torno al 2025, es decir, que tenemos 4 o 5 años para recuperar lo que fuimos, lo que éramos antes de la pandemia. En ese contexto, la vacunación es fundamental. La compra de vacunas país por país es un error. Comprendo que es el recurso que tiene cada país que puede hacerlo, pero creo que el primer pacto que necesitamos, la primera urgencia de la política internacional entre Europa y América Latina, es que Europa sea cada vez más exigente en COVAX y en la Organización Internacional del Reparto de las Vacunas para que en América Latina todos los ciudadanos puedan vacunarse antes de fin de año. Esta sería la primera referencia que tenemos que establecer. Se está haciendo mucha geopolítica con las vacunas. Yo lo entiendo. Lo hace lo hace China, lo hace Rusia. Igual también lo hace Cuba. Antes me he confundido, pero casualmente quería comentar que ayer, en otra conversación que tuve con el representante de la Unión Europea en La Habana, me comentaba la posibilidad de que Cuba tenga una vacuna antes de finalizar. ¿Se hará geopolítica con eso? Pues sí, es legítimo. Lo que importa, para volver al principio, es que Europa esté cerca de América Latina en esta urgencia del momento y hagamos que COVAX, la Organización Internacional de Naciones Unidas con la OMS, para el reparto de las vacunas, facilite que las vacunas lleguen a América Latina este año. Segundo pacto. El segundo pacto tiene también que ver con las urgencias financieras, en este caso,
de América Latina, porque los países necesitan políticas, o mejor dicho, financiar las políticas para la recuperación. Cualquier cosa de la que vamos a hablar después para la recuperación económica de un país necesita un estímulo, una inyección contra este stock de oferta y demanda que ha paralizado nuestras economías o que las ha retraído gravemente. Y esas políticas públicas tienen que ser financiadas. Muchos países no pueden hacerlo solos. Afortunadamente, cuando empezó la pandemia, ya hace un año, pero más allá de casi un año, ya estábamos reclamando la necesidad de ayudar a muchos países latinoamericanos con ayuda financiera internacional, del Fondo Monetario, etc. Afortunadamente, los mercados financieros están tan, digamos, disponibles desde el punto de vista del acceso a los mercados. Estaba pasando un avión y casi no podía oír. Estamos, afortunadamente, viviendo un periodo en el que muchos estados han podido financiarse porque los mercados lo han permitido. Pero más ayuda. Y en esto, hace ya, insisto, 7 meses, la Fundación Iberoamérica con la Fundación Iberoamericana Empresarial y junto a CAF, elaboramos un documento que se ha unido a las reivindicaciones de SEGIP, de la Secretaria General Iberoamericana, de Rebeca Grispan, en favor de que el Fondo Monetario extienda una emisión especial de derechos especiales de giro y que eso permita que muchos países pobres, sin capacidad de acceder a los mercados financieros, puedan financiarse sin generar nueva deuda para poder estimular sus economías, para poder poner en práctica esas policies, esas políticas públicas necesarias para la recuperación, para salvar empresas, para crear tejido, para salvar familias, para fortalecer el sistema sanitario, etc. El Fondo Monetario Internacional decide en gran parte en función de lo que decide Estados Unidos. Ayer en un seminario sobre este tema, Joaquín Almunia me comentaba, si los Estados Unidos no deciden que sea posible esa emisión de derechos especiales de giro, el Fondo Monetario no tomará esa decisión. Pero todos los países latinoamericanos, México, Argentina y Brasil, y Europa, que estamos en el fondo, tenemos que presionar para que eso sea posible, para que esa emisión permita financiar internacionalmente a los países. Segundo gran pacto, segunda gran necesidad, que a través de nuestra capacidad de presión europea y latinoamericana en las instituciones financieras internacionales seamos capaces de dotar de ayuda financiera internacional a los países. Son 2 condiciones necesarias para poder abordar con esperanza el futuro. El tercer pacto es más un pacto de política interior. Es más un pacto que tiene que ver con este momento que estamos viviendo de renovación institucional de los sistemas políticos en muchos países de América Latina, pero también en Europa. Ayer hubo elecciones en Holanda, pero las está viendo en todos los países latinoamericanos en estos próximos años. Se discute demasiado sobre si hay tendencias por aquí y por allá, pero realmente lo que hay es un funcionamiento democrático que tenemos que elogiar, que alabar, porque así es la democracia. Y el pueblo decide, y su decisión pone y quita gobiernos, y así debe ser. Ojalá fueran todos los países latinoamericanos, ojalá. Pero lo es en casi todos. Y en esa perspectiva, el Estado de Derecho, la democracia, las instituciones tienen que erigirse en lo que yo llamaría el constructo de una convivencia armónica que permita el pacto social, que permita el juego interno
para que las fuerzas políticas construyan un relato en favor de la estabilidad, para hacer lo importante, para liderar la construcción, la reconstrucción económica y social, la recuperación, la modernización de sus aparatos productivos, creando riqueza para luego redistribuirla. Crear riqueza es la condición necesaria para la redistribución. Si no se crea riqueza, se reparte miseria. Y en ese sentido, sabemos que operamos en América Latina, especialmente, sobre circunstancias que son particularmente importantes en esa estabilidad, en ese pacto social, en esa solidez institucional. Es importante construir el Estado de Derecho sobre la base de partidos políticos. No hay un mecanismo mejor, no se ha encontrado otro sistema de representación política mejor, pero partidos políticos que recuperen crédito, que recuperen fiabilidad, que implanten ejemplaridad. En Europa también, que venzamos las tentaciones populistas, en Europa desde luego, y en América Latina también. Que luchemos contra la corrupción, que hagamos fuerza en las reglas del sistema democrático, separación de poderes, libertad de medios, fortaleza institucional, estados de derecho serios, fiscalidad rigurosa, evitar la huida de capitales, estados fuertes. Esto es un pacto interno que luego permite con las fuerzas sociales el pacto social, que permite poner a todo el mundo en esa senda de trabajo hacia lo importante, hacia una economía capaz de generar empleo y de crear riqueza para luego redistribuirla, repito. Crear riqueza, sí, porque es la condición necesaria para repartirla después. Y esta es, para mí, una base fundamental de lo que yo llamaría el pacto interno, que las democracias, en cada uno de los países, con su idiosincrasia, con sus peculiaridades, tiene que establecer. El cuarto pacto es el por la transición digital y ecológica. Yo antes decía que América Latina tiene, por supuesto, condiciones para abordar estas materias, porque a veces olvidamos que van a ser los dos carriles de una senda, económicamente hablando, que va a sustentarse fundamentalmente en estos dos elementos en todo el mundo. La búsqueda de un planeta descarbonizado en el 2050 ha configurado ya el New Green Deal en Europa. Europa quiere ser líder en energías renovables, inclusive en cotas de descarbonización cada década para llegar a la plena descarbonización en el 2050. Pero ahí hay todo un tránsito y ahí hay todo un conjunto de políticas y un conjunto de oportunidades, de nueva economía, de nuevas empresas, de nuevos empleos. América Latina lo tiene todo. Tiene sol, tiene agua, más que nadie, tiene mar, tiene viento, tiene tierras raras, tiene litio para las baterías. América Latina tiene más necesidad que nadie de que el cambio climático no produzca los efectos perniciosos, gravísimos, que destruyen nuestro hábitat. Esa riqueza natural, esa biodiversidad maravillosa que tiene América Latina, tienen que configurarle como un continente en ese liderazgo. Y paralelamente en lo digital, porque antes lo decía, la pandemia también ha despertado capacidades y expectativas y formas culturales de conectarse y de trabajar, no solamente utilizadas para el entretenimiento, pero que son los vehículos de la productividad del futuro, que están ahí. Sobre todo porque tiene una población educada, muy joven. Antes lo comentaba. Déjenme que les dé algunos datos. Hay 160 millones de jóvenes en América Latina. 160 millones.
30 millones de universitarios, pero lo serán, según CEPAL, aproximadamente 70, 66 millones en el 2040, dentro de 20 años. Es decir, va a haber una enorme masa de población educada, formada, capacitada técnicamente para poder gestionar una economía digital. Y paralelamente se ha puesto de manifiesto en muchos países algo que yo creo que está llamado a despertar grandes expectativas, que es una clase media con hijos, digamos, unos jóvenes hijos de las clases medias en las universidades especialmente, en Chile y en Perú, en Cuba y en Ecuador, en Colombia, en tantos países que están reclamando un país mejor, una política mejor. Y yo creo que en América Latina falta este pacto intergeneracional. Es la necesidad de que la política atraiga todo ese mundo, recupere crédito hacia él, lo incorpore, lo integre, se modernice con ellos y produzca, por así decirlo, un relato de país discursivo entre esa juventud pujante y el sistema político para que haya, por así decirlo, una apuesta por esta doble digitalización y transición ecológica. A mí me parece clave. Quizás sea un poco pensar en la nube, pero realmente cuando uno piensa en lo que tiene que ser el futuro de América Latina, como lo está haciendo el de Europa, porque Europa está haciendo esto mismo, exactamente lo mismo, apostar su futuro sobre esta doble vía de digitalizar su economía y liderar la transición ecológica. Me pregunto por qué no abrir las puertas a la esperanza en América Latina también, que a esa doble vía que es la que te permite conectar con los espacios geoeconómicos del mundo y con las tecnologías que van a configurar quién es y quién no es en el futuro. Esta es la clave. Y esos pactos intergeneracionales sobre la base de estados democráticos sólidos y sobre pactos sociales internos son los que dan futuro al país. En quinto lugar, y voy terminando, yo creo que hay un pacto imprescindible para América Latina, como lo ha sido para Europa, la creación de la Unión Europea, y es la integración regional. A veces nos dicen, amigos latinoamericanos, que muchos europeos miramos a América Latina y hablamos de ella sobre la base de lo que desearíamos que fueran, no sobre lo que es. Bueno, sí, lo acepto. Pero me pregunto si no tengo derecho a proponer a mis hermanos latinoamericanos la necesidad de su integración regional. Es tan evidente que su fractura los empobrece y los debilita. Es tan evidente el coste de la no integración latinoamericana, como lo fue en su momento los costes que se hicieron sobre la nueva Europa. Seguramente CEPAL lo habrá hecho, o otros, sobre el coste de la no Latinoamérica integrada. Pero es tan evidente que en las instituciones financieras, en las instituciones internacionales, en el espacio geopolítico y geoeconómico, América Latina disputa sus intereses en un nivel mucho más bajo del que le corresponde o del que le correspondería estando integrada, que tengo el derecho a reclamar el esfuerzo en favor de esa integración. ¿Cómo se hace? Hombre, no cometiendo los errores que hemos cometido antes, con unas integraciones muy ideologizadas en función de la formación política que lideraba un país u otro, buscando alianzas más ideológicas que las que surgen de la unificación de las necesidades y de los intereses comunes. ¿Cuáles fueron los intereses comunes en Europa en 1950? El carbón y el acero. ¿Cuáles pueden ser los intereses comunes en la Unión Latinoamericana? La energía, por poner un ejemplo. La energía de la transición
ecológica de la que hablábamos antes, la unión digital, que proporcionaría enormes posibilidades a la creatividad, a los emprendedores, a las startups, a las páginas web, construidas para un espacio común. Las infraestructuras, las físicas y las tecnológicas. ¿Por qué no empezar por ahí? Tenemos dos organismos internacionales potentes, SEGIP, que va a celebrar su congreso el próximo mes, de esto nos hablará Rebeca Grispan en la clausura seguramente, y CEPAL y CELAC. CELAC es una organización que está, desgraciadamente, a la espera de la resolución de los conflictos políticos internos en América Latina. Desde el 2015 no hemos podido celebrar una cumbre entre Europa y los países de América Latina y el Caribe. CELAC es una organización todavía viva, aunque algún país lo haya abandonado, nada más y nada menos que Brasil. Pero en todo caso es lo que tenemos. Yo lo que creo que es importante es despolitizar o desideologizar, mejor dicho, no despolitizar, desideologizar las uniones regionales, atender lo más urgente, zonas fronterizas, por ejemplo, y espacios económicos comunes en las zonas fronterizas, coger algún elemento como los que he señalado, las infraestructuras de conexión físicas, puertos y ferrocarriles y autopistas, la energía, coger algunos de estos elementos y construir mercado común sobre esto. Porque esto da una potencialidad enorme. Muchas alianzas en América Latina se han hecho con vistas a la exportación, verbigracia, la Alianza del Pacífico, pero no han construido mercado interior, que es lo complicado, que es unificar normas, permitir el abordaje profesional entre profesionales de uno y otro país, homologar los títulos universitarios, permitir el tránsito, vivir juntos. Esto es la integración regional, imprescindible en América Latina. ¿Qué sería de Europa hoy si no hubiéramos hecho hace 60 años la Unión Europea? Y por último, los pactos comerciales con el mundo. América Latina tiene que suscribir pactos con todo, por supuesto, pero con Estados Unidos, desde luego, y con China, obviamente, es probablemente el cliente más importante y muy probablemente lo será en los próximos 10 años. Se habla de que puede haber un crecimiento chino espectacular, todavía, otra vez, mejor dicho, en los próximos años y que eso puede favorecer una década de precios altos en las commodities que favorezcan mucho a América Latina. Ojalá. Pero en gran parte será porque China sea el consumidor, que es el país que teóricamente va a tirar más de esos elementos. Pero los acuerdos comerciales son necesarios. A veces hay una teoría demasiado ideologizada y en mi opinión equivocada, que consiste en censurar ideológicamente, en mi opinión, los pactos comerciales como de neoliberales, cuando el libre comercio que se establece en esos acuerdos es un comercio regulado, ordenado. Y yo creo que esto es fundamental para el futuro. Europa ha construido con América Latina un espacio de acuerdos muy importantes, prácticamente con toda América Latina, desde México a Chile, incluyendo los Andes, el acuerdo multipartes, por supuesto Centroamérica, y nos quedaba Mercosur, y nos queda Mercosur. Y tengo que empezar por decir a ese respecto que Europa tiene una responsabilidad importante para que el acuerdo que se negoció y se culminó la negociación hace 2 años, en junio del 2019, después de 20 años de negociación, sea ratificado por los órganos parlamentarios y ejecutivos de la Unión Europea. Hay dudas al respecto y tengo que señalar aquí mi censura a nuestra propia organización europea por las dudas que han surgido y sobre todo por los retrasos que está habiendo en la ratificación, que me parece fundamental. Creo que Europa no valora adecuadamente la importancia de este acuerdo y al no hacerlo
no valora adecuadamente la importancia de América Latina en su red, en su radar de acuerdos comerciales con el mundo. El acuerdo con Mercosur es con diferencia mucho más importante que el que hicimos con Canadá o que el que hemos hecho con Singapur o con Japón. Es enormemente superior en todos los términos económicos, pero también en términos geopolíticos. Lo mismo que lo es modernizar el acuerdo con México, modernizar el acuerdo con Chile y, por tanto, establecer una red con toda América Latina que permita que muchos productos latinoamericanos vengan a un mercado tan importante como el europeo, pero también que mucha tecnología, que mucha inversión económica, que muchas grandes empresas, que esta conexión de la que hablaba antes, digital y ecológica europea, se acerque a América Latina. Todo esto es posible sobre la base de acuerdos comerciales y de inversión. Señoras y señores, quizás sean pactos los que propongo demasiado teóricos, pero creo que marcan una ruta, porque son pactos para gobernar la adversidad, para hacer frente a la incertidumbre, esa de la que hablábamos al comienzo de mi intervención. Muchas incertidumbres, muchas incógnitas, muchas preocupaciones. Siempre digo que los jóvenes de hoy, en Europa y en América Latina, miran al futuro con más miedo que al pasado. El pasado es confortable para ellos. Es contrario a lo que nos pasó a nosotros, que somos, en cierto modo, hijos de la Segunda Guerra Mundial y que fuimos, digamos, la Europa de los 50, de los 60, de los 70. Mirábamos al pasado con miedo. El pasado producía terror en nuestros recuerdos. La guerra, el sufrimiento, el hambre. Y el futuro era esperanza. El futuro era apertura. El futuro era progreso. Hoy no es así. Por eso digo que América Latina y Europa necesitan un relato, un constructo, un discurso, una política, sí, de pactos. Porque hoy la política necesita hacerse junto al conocimiento, junto a los expertos. Hoy necesitamos saber más. Hoy necesitamos acordar más. Y América Latina en particular, con Europa, tienen todos estos pactos pendientes. Para construir ese relato del progreso común. Para hacer un discurso que favorezca liderazgos en la buena dirección. Para construir metas para un futuro común. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a don Ramón Jáuregui por su magnífica ponencia, que yo creo que abre muy bien el espacio de reflexión y de debate que queremos realizar en este congreso. Les recuerdo a todos los participantes que tienen en la plataforma abierta una sección de preguntas que pueden ir formulándolas por escrito y que serán recogidas por las distintas moderaciones. Bien, hasta que vayamos recibiendo estas preguntas, a mí me gustaría aprovechar mi condición de moderador, ya que me ha interesado mucho la ponencia de don Ramón Jáuregui, formularle una pregunta, quizás una pregunta sencilla en su formulación y quizás de difícil respuesta, pero vamos a aprovechar su presencia aquí para esto. Él ha señalado que las relaciones entre Europa y América Latina, y a mí me ha gustado la palabra, necesitan de un escenario seguro. Yo creo que ahí está donde está la clave. Claro, y él nos ha detallado con mucha precisión cuáles son los retos, desafíos a los que se enfrenta esta relación Europa-América Latina y que también atenazan esa relación entre los dos países. Por eso yo quería preguntarle específicamente si hay alguna receta, ya sé que no son milagrosas las recetas en el ámbito de las relaciones internacionales, pero si había alguna receta o algunos elementos, algunos componentes, o incidir en alguno de los que ellos han señalado, en el que pudiéramos establecer un escenario político seguro. Ya no me voy a referir a la integración, a los aspectos económicos, a los aspectos de infraestructura, sino un escenario político. Porque efectivamente la fragmentación ideológica en América Latina es inmensa. Fragmentación que también se advierte y se avecina en Europa. Por tanto, se podría generar, quizás con lo que él decía de quitar ideología, ¿no? Quitar, no política, pero sí ideología, se podría generar
un escenario político seguro para impedir, por ejemplo, que desde el año 2015 no se haya vuelto a celebrar ninguna cumbre Unión Europea-CELAC, aquella que tuvimos en Bruselas? ¿Habría algún elemento de reflexión para los líderes políticos, también para la ciudadanía, que asegurara ese escenario político seguro? Esa sería mi pregunta, y mientras tanto voy recogiendo las preguntas de los participantes en el Congreso. Muchas gracias, don Ramón. Muchas gracias, Castor. Evidentemente, mucho de lo que he comentado en mi conferencia trata de responder un poco a esa misma pregunta, ¿no? Yo diría que en el ámbito de la integración regional en particular, o de las relaciones internacionales con Europa, etcétera, creo que hay dos elementos que nos llaman todavía a la esperanza en un terreno muy concreto, en las recetas que me preguntaba Castor, ¿no? La primera, en el caso de las relaciones internacionales, es la cumbre de Sejib del próximo abril. Esto, bueno, pues va a hacerse también como este mismo acto de hoy, va a ser un poco híbrido, ¿no? En fin, doña Rebeca lo contará mejor, pero muy probablemente en abril en Andorra va a haber una cumbre de las presidencias más importantes y luego va a haber una reunión virtual. Yo creo que esta es la institución que mantiene, y ya son 20 y tantos años, que mantiene la relación iberoamericana en términos institucionales más sólidos. De la Sejib se derivan después de esa cumbre todo un montón de compromisos, se opera y se activa diariamente. Pienso que esto es un paso práctico concreto, esa es una fórmula, una receta, si quiero responder a la pregunta que me hacían, ¿no? En el mismo ámbito, yo diría que CELAC tiene que mantener las reuniones de ministros de Exteriores, ya que no son posibles las cumbres de presidentes todavía. Por lo menos yo creo que es muy importante que se mantengan las reuniones de ministros de Exteriores. Creo muy importante en el mismo terreno que Europa mantenga una relación mucho más estrecha. Yo confío mucho en que el alto representante, vicepresidente de la Comisión para la Política Exterior, Pepe Borrell, sea precisamente un impulsor de lo que es la presencia europea en América Latina. Yo creo que ahí tenemos otra receta, valga la expresión, para favorecer esas conexiones. Por supuesto, la ratificación de los acuerdos que he comentado antes es otro buen camino. Creo que hay que reflexionar seriamente sobre las posibilidades de conexión, políticas europeas en materia de digitalización y en materia de transición ecológica, para ver la posibilidad de que eso favorezca una aproximación empresarial europea a América Latina. Esto me parece muy importante. No olvidemos que en los últimos años Europa, y muy en particular España, que ha sido uno de los países donde el mundo empresarial se ha hecho más internacional, justamente por su presencia en América Latina, en los últimos años, decía, está perdiendo pie. Reconozcámoslo. Y América Latina, desgraciadamente, no está resultando el espacio económico de interés para compañías que han dejado de obtener seguridades y, por supuesto, incluso oportunidades de negocio en virtud de 1000 circunstancias que se están produciendo allí. No podemos dejar de reconocer que en los últimos 5 años, antes de la pandemia, los crecimientos eran muy bajos y con la pandemia, obviamente, el movimiento económico y el crecimiento también es muy bajo, y eso desinhibe, por así decirlo, a muchas empresas. Entonces, yo creo que en todo ese terreno es donde yo creo que Europa tiene que replantear su peso, su importancia, para hacer viable esa conexión que yo, insisto, antes no lo he dicho suficientemente, creo que para Europa es capital. No hay mejor amigo en el ámbito internacional para hacer más fuerte el rol europeo en el mundo que América Latina. Muy bien. Muchas gracias. Desde ese maravilloso país que es México,
Ignacio Cabrera hace una reflexión, por si la quisiera comentar don Ramón Jáuregui, que dice lo siguiente, leo textualmente: dentro de los pactos propuestos por Ramón Jáuregui, en los pactos internos nuevos habría que agregar la participación de las mujeres y los jóvenes con nuevas ideas y formas de participación que antes eran consideradas marginalmente. Por si quiere hacer alguna reflexión. Bueno, en parte lo he señalado, no he dicho mujeres, pero obviamente puedo decirlo. Yo creo que el feminismo es una fuerza pujante. Yo creo que es la gran revolución del siglo XXI, ya lo fue a finales del XX también. Pienso que además es una revolución irreversible y en progreso, ¿no? Y lo es en todo el mundo. Mujeres africanas, mujeres latinoamericanas, mujeres europeas, por 1000 razones que no voy a extenderme en explicar. Entonces en Europa, en América Latina, efectivamente, ese pacto interno del que se hablaba incluye la necesidad de incorporar a esos jóvenes. Y cuando digo esos jóvenes, digo a los universitarios, que son hijos de las clases medias que se han producido en los últimos 30 años o 20 años en América Latina, que van a la universidad y que tienen ganas de tener un país mejor. Y obviamente ahí hay un movimiento feminista, por supuesto, por tanto hay mujeres y hay que contar con ellas, con todo lo que representa el feminismo y la juventud en general. Y eso es un pacto social interno. Yo creo que en fin, conozco un poco, no suficientemente, ¿no? América Latina, y mi convicción es que ahí hay una fuerza arrolladora y que la política clásica no tiene por qué irse por la puerta falsa, no, es que los partidos, el sistema representativo es el que es, pero tienen que enriquecerse con ellos, tienen que integrarlos, tienen que incorporar toda esa fuerza. Y eso es el pacto social interno. Ese es el pacto de una generación latinoamericana que quiere una política mejor. Y esa política no es más que una política de democracia y de economía social y de mercado. Una política que reclama que sus países sean plenamente democráticos, fortalezcan sus instituciones, pacten internamente, creen riqueza y repartan. Y ese gran salto es el que internamente necesitan muchos países latinoamericanos. Y yo por eso creo que a la pregunta que se plantea, la respuesta es un rotundo sí, mujeres y jóvenes en la política del pacto interno de América Latina. Muchas gracias, Ramón. Se nos van acumulando las preguntas, así que te voy a robar un poquito de brevedad ya también en las respuestas para que podamos satisfacer todas las preguntas. Le voy a dar en primer lugar la palabra al guardián y custodio del Real Monasterio, que quiere formular una pregunta. Don Ramón, mi enhorabuena por su ponencia. Decirle que me quedo con que, ya decía el Papa Francisco, que sería importante generalizar, universalizar, globalizar la vacuna, pero mi pregunta es muy simple. ¿No cree que los nuevos tiempos, sobre todo después de los acontecimientos y lo que ha acaecido con el Brexit, los nuevos tiempos tienden más a disgregar y consiguientemente a repetir los errores del pasado que las aspiraciones que nuestras edades o nuestros años nos hacían vivir allá por los años 1970-80? Fray Nicolás tiene bastante razón con una memoria que él tiene y que desgraciadamente se está haciendo muy presente en este momento, que es un poco el rebrote populista. El populismo, antes lo he dicho, no lo hemos inventado, pero vuelve porque hay un malestar social. El populismo es la expresión de una respuesta simplificada a una complejidad problemática de malestar. Y hay quienes utilizan y manipulan ese malestar trasladándolo a un simple ellos contra nosotros o nosotros contra ellos. Esta tentación, Padre Prior, es muy evidente en la política actual. Lo estamos viendo en España.
No voy a poner ningún ejemplo porque todo el mundo lo sabe, pero lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en Francia, lo hemos visto con el Brexit, que era solos mejor, soberanos, que no nos recuperar, take the control, que decía, ¿no? Recuperar el control, que no nos manden. Esta simpleza argumental frente al malestar, frente a lo que Alain Touraine, el sociólogo francés, decía que era el universalismo arrogante, ¿no? Esta globalización desgobernada, añado, que produce malestar en muchos espacios con la reaparición de la desigualdad, etcétera, es aprovechada para tentaciones, la tentación nacionalista y la tentación populista. Y estas atraviesan la política y son caballos de Troya de la democracia. Yo sinceramente creo que Fray Nicolás nos plantea una pregunta muy seria que también afecta a América Latina, porque también hay, como sabemos muy bien, y lo sufrimos desgraciadamente, expresiones populistas en aquel continente. Muchas gracias. Miguel Ángel Martín Ramos, desde Bruselas, formula una pregunta muy precisa, que es la siguiente. ¿Cree usted que la presidencia portuguesa y el año que viene la francesa y posteriormente la española podrían cambiar la tendencia para que Europa mire más a América Latina y no se considere solo una cuestión de los países del sur o de los que conforman la península ibérica? Bueno, tenemos que intentarlo. Yo siempre he solido contar que en Europa cuesta mucho hacer pensar en América Latina, porque Europa ha tenido siempre unas tendencias reflexivas en su política internacional sobre su vecindad. Alemania y los países del Báltico y los países del Este miran a Rusia y prácticamente no les saques de esa conflictiva vecindad, o a los Balcanes. Francia mira a África. Nosotros también un poco, pero sobre todo Francia. El Reino Unido, cuando era Europa, miraba mucho al mundo indoasiático. A América Latina la introdujo en el radar de la política internacional cuando España y Portugal, en el año 86, entraron en la Unión Europea. Y años más tarde, especialmente con la internacionalización, grandes compañías europeas entraron en América Latina para prestar servicios básicos y para modernizarlos, por cierto. De manera que cuesta mucho. Yo sí tengo la esperanza, contestando a Miguel Ángel Martín, que la presidencia portuguesa en este momento, por ejemplo, está trabajando mucho en esa dirección. Y su gran objetivo es que Europa ratifique Mercosur antes de terminar su presidencia el 30 de junio del 2021, inclusive con el temor de que las elecciones alemanas en el segundo semestre de este año y las francesas presidenciales en mayo del año 2022 sean un obstáculo insalvable para la ratificación del acuerdo si no se hace antes. Entonces, yo pienso que las presidencias portuguesa y, por supuesto, española, y obviamente la francesa, favorecerán ese proceso. Pero creo que no es suficiente. Es importantísimo que espacios como este, que las investigaciones, yo diría que la sociedad civil de ambos espacios, ahora el 9 de junio se va a abrir el cable, ¿no? El cable que hemos lanzado desde Lisboa hasta Salvador de Bahía, un cable de fibra óptica que va a permitir una rapidez en las conexiones entre nuestros investigadores, entre las universidades, pero es esa sociedad europea la que tiene que redescubrir América Latina y a su vez América Latina encontrar que para formarse a sus másters, a sus universitarios en inglés, no hace falta ir a Estados Unidos. Y para descubrir la calidad formativa en Europa, en Alemania o en Italia o en España o en Francia, es esa conexión entre el mundo empresarial, entre los think tanks, entre nuestros artistas, entre las redes. Este mundo es el que tiene que impulsar realmente más allá de los impulsos políticos concretos. Muy bien, muchas gracias. Javier Muriel
le dice lo siguiente: gracias, señor Jáuregui, le agradezco mucho por su ponencia, me ha gustado su propuesta de pactos. Y formula esta pregunta: para ello, para esta propuesta de pactos, se necesita confianza mutua entre agentes intervinientes. Le pregunta en concreto: ¿cómo fortalecerla y evitar ciertos recelos históricos, desconfianzas? Yo creo que es verdad esto, ¿no? En algunos países en particular todavía hay reminiscencias históricas que lastran nuestro presente. Y no me importa decir, a pesar de lo mexicanista que me siento, que desgraciadamente México en los últimos tiempos está mostrando, digamos, una tentación retrospectiva demasiado antagónica con España, por decirlo de una manera que no es eufemística, pero es respetuosa. Yo creo que es mucho más potente el presente. Inclusive la celebración común entre españoles y mexicanos de la propia independencia mexicana hace ahora 200 años. Si celebramos algo de historia común, podemos celebrarla conjuntamente. ¿Qué tiene de particular para España conmemorar junto a México la independencia de México? Ninguno, ningún problema. Inclusive, fortalecer con una dimensión propositiva el futuro de nuestras relaciones, que es enorme entre México y España. Es que yo no puedo dejar de olvidar, yo no puedo dejar de recordar, perdón, la emoción del buque de Morelos, ¿no? Del presidente Cárdenas en el 39, cuando recibe a esa masa de exiliados republicanos españoles que, por cierto, ayudaron a enriquecer de manera enorme la cultura y el arte y la universidad mexicana. Entonces, yo pienso que no hay razón para tener una lectura antagónica de nuestro pasado. Yo creo que hay un encuentro entre nosotros y sobre todo hay un presente. Y esa confianza mutua de la que con esa sociedad que yo decía antes, que se entrelaza, que trabaja en común, que aprovecha y rentabiliza esta maravilla que es poder hablar en el mismo idioma. Muy bien, yo coincido con Ramón Jáuregui. Hay un presente y hay un futuro, y efectivamente ahí es donde tenemos que poner el énfasis. Beatriz Paredes hace una reflexión, por si quisiera usted hacer algún comentario. Ella comenta que me parece que un elemento que se tiene que considerar es el peso del crimen organizado y el narcotráfico en la región, América Latina y el Caribe especialmente. Bueno, conozco mucho a Beatriz Paredes, aprovecho para darle un saludo. Ella es senadora del PRI en México y una mujer potentísima en la política mexicana. Yo quiero decirle que comparto mucho esa reflexión. No suelo querer detenerme en los elementos problemáticos de América Latina para no parecer que haces un discurso conmiserativo o paternalista, ¿no? Pero ciertamente yo comparto con ella, y me alegro de que me dé la oportunidad de poderlo decir, que realmente el narcotráfico es un cáncer para los sistemas democráticos y para la vida social, y por supuesto para la seguridad misma, para la vida. El problema está en que las terapias contra esta enfermedad tan grave, contra este problema tan evidente en Latinoamérica, no son fáciles de resolver. Yo, sinceramente, creo que el combate policial y militar simplemente no prospera. La experiencia es muy evidente. Al igual que las sanciones de la Helms-Burton contra Cuba no han servido de gran cosa, sinceramente tampoco creo que la operación policial y la colaboración con Estados Unidos sirva, ¿no? Creo que hay que buscar otras fórmulas. Siempre recuerdo un dato que me dieron amigos mexicanos cuando hablábamos de este problema y ellos me dijeron: tienes que saber que en los 3.000 kilómetros de frontera que hay entre Estados Unidos y México, 3.000 kilómetros, hay 9.000 armerías en el lado americano. 9.000, 3 por cada kilómetro. 9.000 armerías, obviamente para vender armas al narcotráfico. Y claro, esto es un dato simplemente que pone sobre la mesa
la complejidad del fenómeno, ¿no? Yo sinceramente creo que tenemos que tratar, como han propuesto muchos presidentes o expresidentes latinoamericanos, un acuerdo internacional que ordene y que regule esa realidad. No digo más, no me atrevo, pero sinceramente creo que no nos basta solo con la operación policial y que hay que abordar otra forma de combatir el narcotráfico. Muy bien, muchas gracias. Si le parece bien, hacemos una última pregunta para llegar al descanso y tampoco no agotarnos, ¿no?, innecesariamente en este momento. Y le doy la palabra al profesor Sigfrido Vázquez, porque quería formular una pregunta a don Ramón Jáuregui. Muchas gracias. En primer lugar, darle las gracias a don Ramón Jáuregui por su excelente exposición y plantearle, bueno, en cierta medida, Fray Guillermo ha hecho primero la pregunta, la duda que a mí se me planteaba también, en ese peligro. Yo iría un poco más allá, no solo de los populismos, sino de los autoritarismos, incluso de los totalitarismos, de las soluciones en ese sentido, porque precisamente, siguiendo el mismo argumento suyo, don Ramón, el caso del New Deal coincidió en el tiempo precisamente con el auge de los fascismos y también de los autoritarismos de izquierda, por ejemplo en la Unión Soviética. Fue un momento más grave. Pero sí me quería quedar con la propuesta de la propuesta de esperanza, ¿no?, que creo que es muy necesaria. Y la pregunta iría, por reformular la última hora, ¿qué necesaria es que las políticas que se están planteando vayan más allá de lo urgente y piensen en lo importante, que creo que también lo ha planteado en su discurso, y esa necesidad de plantear soluciones que al menos den una vía de esperanza, porque precisamente lo contrario es el alimento de los totalitarismos y de los autoritarismos también. Y por lo tanto, ¿qué exigencia habría que pedir a nuestras autoridades, más allá de todo ese planteamiento interesante, porque yo creo de plantear perspectivas hacia el futuro, esperanzadoras precisamente en esta coyuntura? Y por ahí quería por lo menos la reflexión, más que una pregunta, creo, en ese sentido. Bueno, Gracias. con mucho gusto. Yo creo que profundizar en lo que yo he formulado simplemente como un titular y que sin embargo tiene todo un recorrido y una complejidad enorme políticamente, que es lo que yo llamo, lo que se ha llamado ya la renovación del contrato social. Es decir, el fortalecimiento del vínculo de la ciudadanía con la democracia, con las instituciones, que no puede ser solo sobre la base de que los partidos políticos, digamos, formulen planes contra la corrupción, que, digamos, recuperen crédito, que faciliten la participación ciudadana, que integren el mundo joven del que hablábamos, por supuesto. Pero hay un plano de ese contrato social que nos afecta prácticamente por igual, aunque con las diferencias lógicas desde el punto de vista socioeconómico que tienen Europa y América Latina en relación con su protección social, que es el combate a la desigualdad. Un fantasma recorre Europa, dijo Marx en su momento. Bueno, un fantasma no es lo que recorre Europa y América Latina, es una realidad. La desigualdad ha crecido. Entonces hay una alarma social, hay una movilización, hay unas clases medias empobrecidas que no progresan, hay un mundo laboral que ha perdido su estatus porque se deslocalizó en los años de la globalización exagerada. Hay un combate al fraude fiscal, a la huida de capitales, en fin, todo esto golpea las conciencias ciudadanas y les hace perder confianza en sus instituciones. Entonces yo creo que la política está llamada a atender este tipo de realidades con propuestas, pero no solamente para que sigamos haciendo un diagnóstico sobre el populismo o el totalitarismo, porque esto ya sabemos lo que es, ya lo estamos viendo, pero no basta con la descripción diagnóstica de esa realidad, sino que lo que tenemos que hacer es incorporar al debate político las soluciones, las alternativas, y hacer que el pueblo, que el país, que la ciudadanía sienta que el sistema político discute sobre, delibera sobre lo que son las respuestas, que son muy complejas,
porque estamos globalizados, que están muy limitadas porque la economía de mercado impone límites, etcétera. Sí, 1000 cosas. Pero por favor, vayamos a las cosas. Y eso implica transformar el debate, evitar que el debate sea entre ellos y nosotros, fuera inmigrantes o viva mi país independiente o... No. Vayamos a la raíz del malestar. Y eso implica combatir, como he dicho antes, también la desigualdad. Y eso implica una política fiscal nueva, implica un compromiso empresarial distinto, unas políticas predistributivas en los salarios antes de que los abanicos salariales nos disparen, una revisión del sistema redistributivo porque quizás la universalización no es justa con los que menos tienen, etcétera, etcétera. No puedo entrar en detalles, pero creo que su pregunta plantea la realidad de que el combate a los populismos y a los totalitarismos no es solo describiendo el diagnóstico, sino proponiendo que el debate público y que la arquitectura deliberativa de la política se construya sobre las soluciones a el malestar social. Muy bien, muchas gracias. Me corrijo, ultimísima pregunta, porque ya vamos justo con el tiempo. La profesora Seguero Morán quería formularle una pregunta y le agradezco también brevedad a Ramón Jáuregui. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias por la palabra. Quería plantear una pregunta a Ramón Jáuregui, decirle también que me ha encantado y me ha interesado muchísimo su intervención, pero volviendo al hilo de lo que decía uno de las personas que ha hecho una pregunta en relación con ese cáncer y ese gran problema que supone el narcotráfico en América Latina y que usted proponía, ¿no?, entre otras cuestiones, que bueno, que no es exclusivamente la actuación policial y militar la que debilitará y acabará con este gravísimo problema. Y me gustaría saber su opinión en este sentido. ¿Qué le parece estas propuestas de algunos países que ya están calando de forma importante, ¿no? En Uruguay, la despenalización, la progresiva legalización de la marihuana, en este caso, pero de las drogas. Me gustaría saber su opinión al respecto. Si esto contribuiría de alguna forma a debilitar y a ir, bueno, de alguna manera erradicando este grave problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que es demasiado fácil responder a la complejidad de este fenómeno, de este problema, de esta realidad, diciendo, legalizando las drogas se arregla el problema. Hombre, sí, pero se crean otros muchos. De manera que yo no caigo en esa simpleza, porque, repito, es demasiado fácil. Es muy difícil de tomar esa decisión porque no hay acuerdo internacional, no lo hay. En gran parte porque implicaría, digamos, un cambio de la fenomenología de los problemas que generaría, que serían enormes, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que lo que hay que hacer es proceder de manera más experimental, prueba y error, de manera más pausada, pero requieren acuerdos internacionales. A mí personalmente creo que la legalización del consumo de la marihuana me parece que se va a extender en el mundo entero. Obviamente implica políticas internas para tratar la problemática que genera, porque generan problemáticas, pero muy probablemente ese es un camino que tiene que producirse de esa manera, bajo la regla de la prueba y el error, y por tanto, y mediante acuerdos internacionales que caminen en esa dirección, probablemente en una producción ordenada, limitada y ordenada, y en un reparto también más ordenado. No quiero decir que se legalice, quiero decir que se trate de ordenar la producción y el consumo. Y eso requiere acuerdos que desgraciadamente la comunidad internacional está muy lejos de alcanzar. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias con profundidad a Ramón Jáuregui porque él ha ido lanzando semillas de ideas, propuestas, pactos en ese terreno de las relaciones entre América Latina y Europa y esperemos que algunas germinen, algunas de esas semillas germinen, ¿no? Porque sería por el bien de las relaciones entre las dos partes. Bien, terminamos y para quienes se encuentren en remoto,
les doy dos indicaciones que son importantes. La primera, recuerden que para seguir todas las sesiones deberán ustedes estar inscritos en cada una de ellas. Es decir, que cada uno de ustedes estén inscritos en cada una de esas sesiones. Por tanto, damos por finalizada esta sesión, se cerrará ahora. Muchas gracias por su interés, por su participación, por su atención y les emplazamos a la siguiente sesión. Dentro de unos momentos vamos a hacer un breve descanso. Muchísimas gracias a todos. Rosa, muchas gracias. Custodio, muchísimas gracias. Muchas gracias.